Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón por el retraso. No se preocupe. Les digo que ahora sí yo tengo excusa. Pero bueno, mi chofer se metió donde no debería. Vamos a dar principio a esta sesión, hermano. Les invito para que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar y pedir al Señor libertad. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias por permitirnos haber apartado este tiempo, Señor. Y sobre todo estar aquí reunidos como hermanos para seguir estudiando sobre esta esperanza grande que nos has dado. La esperanza, Señor, de saber que Jesucristo regresará y estará con nosotros y nosotros con Él para siempre. Gracias, Señor, porque tenemos dentro de la Escritura toda la información que nosotros necesitamos y que requerimos para entender, Señor, tu plan y entender, Señor, lo que tú vas a hacer. Nos ponemos ahora en tus manos y rogamos que nos guíes en este tiempo, Señor, que abra nuestra mente y nuestro corazón para saber por dónde debemos de ir y cómo actuar y cómo vivir. Oramos también por los hermanos que han propuesto, Señor, estar aquí en este día, que los traigas con bien y los cuides, Señor. Y gracias por este privilegio de estar contigo y estar tú con nosotros, en nombre de Cristo. Amén. Ayer nos quedamos hablando un poquito, así a grandes rasgos, de lo que se presenta dentro de la Escritura como la cronología de los eventos finales, ¿verdad? Cómo Dios ha establecido todo un programa que tiene que ver con algo específico. Ese algo específico que se plantea dentro de la Escritura no es otra cosa más sino el establecimiento del reino mesiánico. Vimos en la Escritura cómo hay un plan perfectamente bien delineado. Ese plan, decíamos ayer, que obedece a los compromisos que Dios se ha establecido, a los compromisos que Dios adquirió con el pueblo de Israel. Mencionamos que cuando Dios eligió al pueblo de Israel, lo hizo con el propósito de que el pueblo de Israel fuera su vocero, fuera su mensajero para llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones. Ese era el objetivo básico, para eso fue elegido el pueblo de Israel. Entonces no es un pueblo elegido nada más para decir, pues yo soy elegido de Dios, ¿verdad? Sino que es elegido con una misión. Lo mismo que sucede con nosotros ahora. La Escritura nos dice que nosotros fuimos elegidos en Cristo, ¿verdad? Y fuimos elegidos ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas al mundo entero. Entonces, la labor que Dios ha diseñado tanto para el pueblo de Israel como para nosotros es de que alcancemos al mundo con el conocimiento de Dios. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, la razón de todo esto es porque precisamente cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Satanás entró y rompió con todo ese propósito que Dios tenía de tener comunión con el hombre. El pecado entra en juego y separa a Dios de su creación. Entonces, Dios quiere de una manera muy especial, ¿verdad?, mostrar su amor al hombre. Dios quiere tener comunión con él, pero el pecado lo impide. Por eso Dios diseña todo este plan. Entonces, el objetivo final que hay detrás de todo es instaurar un reino sobre esta tierra donde Dios sea verdaderamente reconocido como tal y que de esta manera podamos tener comunión nosotros con Él. Así Dios crea el plan y establece lo que dijimos en un principio, ¿verdad? Cuando crea al pueblo de Israel, establece con el pueblo de Israel 4 pactos que van a ser básicos y que señalan todo lo que es el plan de Dios. El primer pacto, dijimos ayer, era el pacto abrámico, ¿verdad? Y en este pacto Dios se comprometió a costa de su propia vida de crear para Abraham una familia que fuera tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces,
Dios se compromete, hace el pacto con Abraham y se compromete con su propia vida. Además de esto, después Dios ratifica este pacto con otro pacto que es el pacto palestino, en donde Dios le afirma que la tierra en la cual están, que era la tierra de Canaán, esa tierra iba a ser para ellos en posesión perpetua. Después de esto, le agrega todavía diciéndoles que de una familia, que era la familia de David, Dios levantaría una descendencia, levantaría un rey que gobernaría sobre esa nación para siempre. ¿Sí? Es el pacto davídico. Y finalmente, Dios les dice en Jeremías capítulo 31 que ellos iban a convertirse de corazón a Dios, que ya no iban a tener una ley escrita en piedra como la tuvieron con Moisés, sino que ahora la ley de Dios iba a estar en sus corazones y ellos se iban a convertir completamente al Señor. Ya no iban a necesitar que alguien les enseñara. ¿Por qué? Porque ellos mismos tendrían el conocimiento de Dios. Entonces, este es el pacto nuevo, y a través de estos 4 pactos entonces se establece todo un plan a futuro. ¿Por qué tenemos que pensar en el futuro? ¿Por qué hay un reino mesiánico? ¿Por qué hay un reino donde Dios va a gobernar? Porque lo prometió así, porque Él se comprometió. No es algo que nosotros hayamos provocado, sino que es Dios en su soberanía quien determina que estas cosas sucedan así. Entonces, cuando empieza la historia, nosotros nos dirigimos a uno de los libros que son importantes dentro del desarrollo del plan de Dios hacia el futuro, que es el libro de Daniel. Y en este libro de Daniel nosotros observamos que cuando Daniel se dio cuenta de que ya el tiempo del cautiverio de los judíos había llegado a su fin, de acuerdo con lo que Jeremías se había escrito, oró. Y Dios le revela entonces todo lo que es su plan a futuro, para que el reino se establezca, ¿verdad? Le dice a Daniel que van a tener que venir 4 grandes imperios, que él sería el primero. Este mensaje lo recibe a través de visiones, ¿verdad? La primera fue el sueño de Nabucodonosor, cuando ve aquella estatua de diferentes metales: oro, plata, bronce y hierro mezclado con barro. Y cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos representaba a un imperio que habría de venir. Así pues, Daniel ve el plan de Dios. 4 imperios, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y un imperio que es histórico y a la vez profético, ¿verdad? Un imperio que aparece en la historia como Roma, pero que se va a proyectar todavía más hacia el momento cuando el reino del Mesías venga al mundo. Entonces tiene estos 4 imperios que van a aparecer en la historia. Además de esto, Daniel tiene la misma visión, pero a través de la óptica de Dios, cuando ve a la guerra entre los animales, entre las bestias, que Daniel empieza a ver, ¿verdad? Aparece el leopardo, aparece el oso, aparece el carnero, cada uno de ellos manifestando su fuerza, su poder, pero también la irracionalidad, decíamos nosotros, del gobierno humano que no tiene conciencia de Dios. Entonces, Daniel mira estos 4 imperios. Y decíamos, bueno, ahí está el plan de Dios. Para que el reino se establezca, hay 4 imperios importantes en la historia de la humanidad que tienen que aparecer. 3 de ellos ya para nosotros son historia. Los conocemos perfectamente bien, aprendimos de ellos incluso en la escuela, ¿verdad? Cuando nos contaban las historias de todos estos imperios. Pero nos faltaría todavía uno, ese que conecta con el inicio del reino mesiánico y que a la vez conecta en la historia con lo que fue el imperio romano. Eso habla, como algunos maestros acostumbran decir en el seminario, ¿verdad?, de la resurrección del reino, del imperio romano.
esa resurrección, el Imperio Romano resucitado en una nueva forma. Pero noten ustedes que ese imperio no desaparece, ¿no? Sino que continúa. Después de esto, ya para terminar ayer, comentábamos que después de que se presente este cronograma, ahora Dios le presenta a Daniel el calendario, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Y a través de la profecía de las 70 semanas, Dios le muestra a Daniel todo cuanto iba a suceder. Y así entonces vamos a ver la cronología de los eventos. Cuando empieza todo hablando de 70 semanas. Mencionamos que estas 70 semanas se refería básicamente a 490 años. 7 años por cada semana, que es lo que aparece allá. Dijimos que la palabra semana es una palabra es la palabra hebdomana, que significa un conjunto de 7 unidades, ¿verdad? Entonces hay 70 conjuntos de 7 que están determinados dentro del plan de Dios para realizar esto. Entonces llegamos, como algunos mencionan aquí, a hablar de 490 años. Estos 490 años los encontramos divididos en 3 partes. Los primeros 7 años, los 62 que siguen y el último que es el año 70, o la semana 70, ¿verdad? Y ahí están divididos. Cuando encontramos el pasaje allá en Daniel, dice, ¿verdad?, que en esta primera semana, en esas primeras 7 semanas, esos eran los eventos que iban a suceder. Dice, las primeras 7 semanas se iba a volver a edificar la plaza y el muro en tiempo angustiosos. Dijimos que esto sucedió cuando Nehemías regresa a la tierra prometida, ¿sí? Cuando tiene el permiso de Artajerjes en el año 444 y regresa a reconstruir la ciudad. Entonces la ciudad empieza a cerrar el proyecto y en el año 440, 33 y 32 al final termina. Todo esto en medio de la oposición. Pero después de esto vendría el siguiente periodo, las 62 semanas que siguen. En el versículo 26, ¿verdad?, observamos 2 frases que son importantes. La frase después de que se cumpla la semana 62, todavía no ha iniciado la semana 70, pero sí nos empieza a hablar de algo que va a suceder después de la semana 62. Y después de esto, cuando va a hablar de la semana 70, utiliza otra frase, y por otra semana. Esto, ¿verdad?, estas 2 frases nos muestran que hay un espacio de tiempo entre la semana número 69, el final de la semana 69, y el principio de la última semana. Notamos ese detalle con estas 2 frases, ¿sí? Al final de y por otra semana. Al final de la semana 62, 2 eventos iban a tener lugar. Estos 2 eventos son básicamente la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces, al finalizar la semana número 69, estos 2 eventos se realizarían, ¿sí? El Mesías iba a ser asesinado. Y después de esto, y eso es muy importante porque lo va a ligar, ¿sí?, el príncipe de ese reino, el cuarto reino, iba a llegar e invadir y destruir a la ciudad de Jerusalén. Estos 2 eventos tuvieron lugar en la historia en el año 33 y en el año 70, que es cuando Cristo muere y es cuando la ciudad de Jerusalén es destruida por el que iba a ser después el emperador de Roma, que es Tito. Entonces, estos 2 eventos suceden después de la semana número 69, que es la misma que la semana 62, no se me confundan, está 7 semanas y 62 semanas,
Y al final de esto vienen estos dos eventos: la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Ahí nos dejó Daniel con ese concepto. Estas dos cosas van a suceder. Y luego agrega y empieza a hablar de la última semana y por otra semana. Entonces ya Daniel nos lleva a la última parte, por otra semana, ¿sí? Y empieza a hablar de lo que va a suceder. Este príncipe, y Daniel lo liga precisamente con Tito, entonces Tito prefigura a ese emperador. Dice que este emperador por una semana, lo vamos a observar aquí, lo que va a hacer a realizar un pacto con el pueblo de Israel. Este pacto que este emperador va a hacer es un pacto que le va a permitir al pueblo de Israel tener la paz que siempre ha querido tener, ¿sí? Es más, mi teoría es que a través de este pacto también el pueblo de Israel va a tener la libertad para reconstruir el templo que ahorita quieren tener. Como ustedes saben, ahorita no pueden construir nada en el área del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en esa área se encuentra una de las mezquitas más importantes de los musulmanes, la mezquita de Omar, la mezquita de la piedra, de la roca, ¿sí? Entonces no pueden hacer nada porque está exactamente construida en lo que fue el área del templo. Si construyeran el templo en Jerusalén, obviamente la mezquita tendría que ser movida, tendría que ser quitada. ¿Eso qué provocaría? Pues, ¿verdad? Hagan de cuenta que llegamos los protestantes y digamos, vamos a construir una iglesia allá en la capilla de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces vamos a quitar aquí y ponemos bombas y tiramos la Villa de Guadalupe. ¿Qué pasaría? Pues algo similar, ¿verdad? Algo similar. Entonces, hermanos, eso es lo que pasaría. No pueden hacer nada. Hay hermanos que tienen la esperanza, ¿verdad? Y siempre he escuchado al hermano René Zapata, no sé si lo conocen, ¿verdad? Él siempre nos dice, ay, yo estoy llorando para que haya un terremoto y se caiga. Pues sería muy bueno, ¿verdad? Eso ya evitaría el problema. Pero no se puede hacer ahorita absolutamente nada, ¿sí? Entonces, cuando este pacto entre en vigor, aquí al principio de la última semana, obviamente el personaje que haga ese pacto va a ser un personaje que tiene todo el poder global, ¿sí? Solamente de esa manera podría realizarse. Entonces estamos hablando, y noten nuevamente, empieza a hablar que es el príncipe de esa nación que destruyó la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces, históricamente nosotros lo digamos, ¿quién destruyó Jerusalén? Pues el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, de allí va a salir nuevamente el emperador que va a realizar todo esto y que va a tener. Algunas personas me comentan, ¿y no será acaso lo que ahora conocemos como el grupo europeo? No será ese núcleo, ¿verdad? El Mercomún europeo que va a entrar en juego. Podría ser, ¿sí? Podría ser, no sería extraño. Tal vez no como lo tenemos ahorita, porque el grupo europeo no tiene todavía el poder como para llegar a esto, pero llegará el momento cuando ese poder se le dé. Entonces puede ser que por allá venga el asunto. Y entonces empieza a hablar de estos eventos. Confirmará este personaje el pacto con muchos. Luego nos menciona que a la mitad de este pacto, cuando ya ellos hayan construido el templo y que todo esté funcionando, porque dice que cuando hay este pacto van a tener el privilegio de poder adorar al Señor y ofrecer sus sacrificios. Y a la mitad va a romper el pacto y con eso acabará a cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que ya va a ser algo para que no se siga ofrendando ahí en el templo en Jerusalén.
Entonces, esto sucede a la mitad. Este personaje rompe el pacto, ¿verdad? Y entonces, después de esto, dice Daniel capítulo 12, versículo 11, que vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Entonces, la última parte, la última mitad de este periodo, de la última semana, es un periodo de mucha tribulación sobre la tierra, catalogado aquí como desolador, desolación y tribulación, consumación, hasta que venga la consumación, el fin de todo. Entonces, si nosotros dijimos, ¿verdad?, que cada semana corresponde a núcleos de 7, obviamente esta semana sería un periodo de 7 años. Entonces, estos 7 años los encontramos divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Sí? Eso es lo que vamos encontrando hasta aquí. Creo que aquí fue donde nos quedamos anoche, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de ahí entramos un poquito ahora a calcular. Alguien me hizo la pregunta, ¿verdad? Me decían, hermano, pero los años judíos no son iguales que los nuestros, ¿verdad? Y es verdad, así es, no son iguales. El año judío no tenía 365 días como nosotros lo tenemos, sino que eran años de 360 días. ¿Sí? 360 días, esto obviamente, si hacemos el cálculo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer, vamos a decir, ¿verdad?, nuestros años están de acuerdo con el ciclo alrededor del Sol. ¿Qué pasa si quitamos 5 días? Aquí está el Sol, ¿sí? Y al año siguiente menos 5 días ya va a estar aquí. Y al año siguiente menos 5 días ya va a estar aquí. Y al año siguiente menos 5 días ya va a estar aquí. Eso es lo que podría suceder. Bueno, los judíos lo que hacían era jugar con el calendario igual que nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para resolver ese problema? El año bisiesto. El año bisiesto, ¿verdad? Entonces ellos inventaron un mes, no le llamaban mes bisiesto, ¿verdad? Pero era un mes en donde agregaban los días faltantes para volver a alinearse en relación con el Sol. Pero normalmente su año era considerado como años de 360 días. Incluso la mayoría de los autores, de los investigadores, han señalado que cuando se habla del año profético, ¿verdad?, se habla de un año de 360 días, no tanto entrando ya al asunto del conteo del año bisiesto nuestro, ¿verdad?, para ajustar nuevamente a la alineación con el Sol. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí, si alguien me hace favor de buscar Apocalipsis capítulo 1, versículos 2 y 3, por favor, para que lo lea en voz alta y veamos cómo menciona aquí este pasaje. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Sí? Y entonces tenemos ¿qué? ¿2 y 3? 2 y 3, ajá. Okay. ¿Cuántos meses son? 3 años. 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Y cuántos días son? Si lo dividimos, ¿cuánto queda cada año? 360. ¿Sí? Entonces, cuando habla precisamente de los años, estamos hablando de años de 360 días. Entonces, cuando se menciona eso, hermanos, dentro de la Escritura, ¿sí?, no nos metamos mucho a preocuparnos, ¿verdad?, por el ajuste de tiempo que se realizaba
para volver a la alineación con el Sol. Siempre pensamos en años de 360 días y así lo manejan los escritores bíblicos. Ahora, seguimos adelante. 70 semanas corresponde entonces a 490 años. ¿Sí? Sí. Esto significa que 490 años judíos son 400 días, ¿sí? 176.400 días. Ahí ya no tenemos problema, ¿sí? Entonces estamos hablando de la misma cantidad de días. Ya teniendo esta cantidad, ya nosotros podemos hacer el ajuste con nuestro calendario, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos empezando con un año, que es el año 444, que es cuando se da la orden para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Es ahí donde empiezan las 70 semanas. ¿Cuánto tiempo van a tardar las 70 semanas? Pues las 70 semanas son 176.400 días, ¿sí? Entonces, en el año 444 de nuestra era, arrancó ¿qué cosa? El conteo de 70 semanas, de los 490 años. ¿Vamos bien? Entonces, lo único que tenemos que hacer es empezar a ver cómo fue la historia. ¿Sí? Si empezamos en 444, vamos a ir un poquito más adelante. 7 semanas van a ser 49 años judíos, y esos 49 años son 17.640 días. Entonces, la última semana, ¿cuánto va a durar? Ahí lo tenemos. La última semana son 17.640. ¿Por qué? Porque es una semana. Sí, son 7. No, perdón, estamos hablando aquí de 7 semanas. Me confundí, perdón, olvídenlo. Sí, aquí son 7 semanas. Las 62 semanas. Sí, las 62 semanas son 434 años. Y 434 años son 156.240 días. Ahora, 7 semanas y 62 semanas son 483 años judíos, y 483 años judíos son 173.880 años. Días, perdón. Y 173.880 días va a ser igual a 476.38 años cristianos de 365 días. ¿Ya vimos la conversión? Les hice bolas, ¿verdad? Vamos a regresar. Vamos a regresar. Empezamos, ¿ya? Aquí tenemos. Ahí tenemos los años. Saquen sus calculadores. Lo que queremos saber es más o menos cuánto tiempo en nuestro calendario va a durar y hasta qué fecha debemos de ir. Entonces, para hacer eso tenemos que convertirlo a días. ¿Sí? Ya convirtiéndolo en días, aquí empezamos. Eso es lo que nos importa aquí. 490 años son 176.400 días. ¿Sí? Esos son las 70 semanas. Eso tendría que durar. ¿Sí me siguen? Saltamos entonces a la siguiente. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas, que serían 483 años judíos. ¿Por qué tenemos que hacer este cálculo? Porque los 360 años de ellos son lo mismo que nosotros. Por el nacimiento. Por el nacimiento de Cristo. Recuerden ustedes que la profecía que hace dice que después de la semana 62 se va a quitar la vida al Mesías. Es esta semana que aparece aquí. Después de esta semana se quitaría la vida al Mesías y se destruiría El templo. la ciudad y el templo de Jerusalén después de la semana 62.
Entonces, si nosotros queremos saber cuándo sucedió esto y cuándo Dios lo tenía planeado, lo convertimos a días. ¿Vamos bien? Entonces, esto nos da, estos 483 años son un total de 173.800 días. Estamos calculándolo, ¿sí?, de acuerdo con los años de 360 días. ¿Vamos bien? ¿Ya no se me están perdiendo? Muy bien. Ahora, si ya tenemos esa cantidad, ¿a cuántos años nuestros corresponden? Ya nuestros años no son de 360, sino que son de 365. Entonces hacemos la conversión. ¿Sí? Hacemos la conversión. ¿A cuántos años? En nuestro calendario, 173.800 días, o sea, 483 años judíos, serían el equivalente a 476.38 años. ¿Sí? O sea, los años judíos, 483 años judíos, corresponden en nosotros a 476 y cacho. ¿Sí? 3 meses y 8 días, más o menos. ¿Sí? Eso es lo que más o menos nos da el cálculo. Ahora sí, ya podemos hacer el cálculo bien, ¿no? Si empezó en nuestro año 444 antes de Cristo, ¿a qué fecha nos llevan los 476 años? ¿Qué? Ahí aparece. Si la fecha de inicio de las 70 semanas es el año 444 antes de Cristo, los 476 años nos van a llevar al año 32. ¿Sí? Nada más haciendo la resta. ¿No decíamos que Cristo murió en el 33? ¿Cómo lo ajustamos? ¿O cómo se ajusta? Esa es una de las preguntas más interesantes que hay. Y aquí aparece. Cuando empezamos a hacer la calendarización y vamos del año 400 hasta el tiempo de Cristo, veamos 400, 300, 200, 100, ¿verdad? Veamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa ahí? Cero. No hay cero, sino que empieza 1, 2, 3, 4. ¿Qué sucedió? Se perdió un año. ¿Sí? Así que en realidad, aunque la resta nos dé 32, son 33. Corresponde al año 33. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Es muy interesante porque fíjense que este hombre, el doctor Harold Hoehner, maestro de teología del Seminario Teológico de Dallas, fallecido el año pasado, él fechó, al hacer todo este cálculo y al hacer el análisis histórico de todo, él dice que el Señor Jesucristo murió el 29 de marzo del año 33 después de Cristo. ¿Sí? Perdón. Sí. Está bien. Sí. Entonces, eso es después de que hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, este es el que se marca como la fecha final. ¿Sí? Entonces, cuando terminamos ya en la fecha de la semana número 69, ya estamos en el mes de ¿qué? De marzo. Enero, febrero y marzo. Punto 3, con 8 días, ¿verdad? De acuerdo con el calendario. Entonces, esta es la fecha del cumplimiento. ¿Qué tenemos entonces ahora? Cuando nosotros, fíjense, estudiamos entonces esta profecía de las 70 semanas, en realidad lo que estamos viendo es lo que Dios va a hacer. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo sucedió todo? Bueno, Dios lo planeó. Y lo planeó con tal exactitud que incluso los días fueron contados por el Señor y fueron establecidos de esta manera. ¿Sí? Cristo entrando a la ciudad de Jerusalén en el mes de marzo para ser sacrificado inmediatamente después.
Por cierto, Harold Hoehner nos dice que el Señor Jesucristo no entró en domingo como generalmente nosotros acostumbramos, sino que entró en lunes. ¿Sí? La entrada triunfal fue el día lunes. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a todo lo que es este cálculo. Hay hermanos también que bueno, nada más para abrir el paréntesis, se confunden mucho con los días en la tumba, ¿verdad? Y dicen, si Cristo tuvo que estar 3 días en la tumba, entonces no pudo haber muerto el viernes. Tuvo que haber muerto jueves, dice, porque tuvo jueves, viernes y sábado para usar el domingo, ¿verdad? Ese razonamiento es ilógico, porque Cristo iba a estar 3 días en la tumba, la parte del día viernes, la parte del día sábado y la parte del día domingo. En la cultura judía, las partes de días y las partes de años se cuentan como todo el día. ¿Sí? Entonces, si Cristo estuvo 1 hora el domingo en la tumba, ya se contó como un día. Eso sucede también con los reyes cuando suben al trono. ¿Sí? Normalmente, si ellos subieron en el mes de diciembre, vamos a decirlo así, al trono, el mes de diciembre se les cuenta como completo, su primer año de reinado. Entonces, por esto es que sabemos que Cristo murió el día viernes. Y murió, ¿por qué? Porque estaban preparando la Pascua. Era el día previo a la Pascua. El día previo a la Pascua, ¿cuál es? El viernes, porque la Pascua es el sábado, ¿verdad? Entonces, toda esa información entonces nos hace ver con la exactitud con que Dios planeó todo esto. Entonces, ahí tenemos el plan. Entonces, 4 imperios. Cuando llegamos a la semana 62, ya estamos metidos en el 4.º imperio. ¿Sí? Pero ese 4.º imperio es, y a la vez, no es, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque corresponde al dato histórico, pero no es el que había de venir. Todavía es un imperio que toma su esencia de este 4.º imperio y que va a aparecer en el futuro. Ahora, espero no. Sí, hermano. Este imperio es el que se menciona como la bestia que resurge con más poder. Sí. Es el imperio del anticristo, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, cuando nosotros vemos todo este plan, es obvio que nos hagamos la pregunta, ¿verdad? Y nosotros ahora, ¿dónde estamos? Bueno, ya habíamos comentado dentro de lo que era el plan de Dios, que Daniel hizo un pequeño paréntesis, ¿lo recuerdan? Después de la semana 62, antes de que inicie la semana 70. ¿Sí? Entonces dice, y después de la semana 70 se quitará la vida al Mesías, y el príncipe y la nación que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario de pensación. Y luego, y por otra semana, ahí nos hizo el paréntesis. ¿Dónde estamos ahora nosotros? Pues estamos parados exactamente en ese paréntesis. ¿Sí? O sea, todavía no ha arrancado esa última semana. ¿Con qué va a arrancar la última semana? ¿Lo recuerdan? Lo mencionamos hace un momento. Con un pacto entre un gobernante global que vendrá del 4.º imperio y la nación de Israel. Eso es lo que va a abrir la última semana. ¿Sí? Cuando ese pacto se firme, entonces arrancará el conteo. ¿Cuánto tiempo va a durar esa última semana? 7 años. ¿Sí? 7 años. ¿Y van a ser años? De 360 días. Años de 360. Así lo vamos a contar. Obviamente, si lo contamos desde la perspectiva cristiana, van a ser menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener 5 días menos cada año. O sea, va a ser, si son 7 por 5, 35, va a ser casi un mes menos, ¿sí? En todo ese periodo.
Bien, eso es lo que vamos encontrando. Será la última semana. Nosotros entonces estamos en un paréntesis. Estamos en ese paréntesis de tiempo entre la semana número 69 y la semana número 70. Todo para atrás es historia, pero para adelante Futuro. Lo que es va a venir. futuro. Todos estamos allí en medio. ¿Qué sucede con los creyentes? En el Nuevo Testamento, los diferentes autores, especialmente Juan y Pablo, desarrollan mucho lo que es el futuro de los creyentes, y lo que me gusta es que ellos lo enfocan como algo esperanzador, ¿sí? Nuestro futuro, hermanos, no es un futuro triste, no es un futuro de temor, de miedo, sino que es un futuro de esperanza única. Por eso se dice que nosotros tenemos una bienaventuranza, ¿verdad?, en el retorno del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? Muy gozosa. Muy gozosa. Tenemos gozo, ¿verdad? Dichoso, tenemos dicha, ¿sí? Bienaventurado es el hombre dichoso. Entonces nosotros tenemos dicha, ¿sí? Y eso es lo que estamos esperando, el momento de nuestra dicha. Hay muchas figuras dentro de la Escritura que nos muestran esta dicha, este gozo. Y la figura más importante que aparece dentro de la Escritura es el de la boda. ¿Cuántos casados están aquí? ¿Recuerdan el día de su boda? ¿Qué tal estaban? Llorando, ¿verdad? Ay, me voy, ya no te voy a ver, mamita. Era dicha, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía un catarrazo, pero de aquellos. Tenía un catarro de perro que no aguantaba, ¿verdad? Ya cuando llegamos ahí estaba yo escurriendo, ¿verdad? Pero aún así, ¿no? Fue hasta el catarro me supo rico. Pero es dicha, y esta figura del matrimonio es la figura que más se utiliza o que se usa para hablar de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, porque es el momento cuando nos vamos a unir con Él, ¿sí? Por eso se menciona como nuestra esperanza bienaventurada, nuestra esperanza dichosa, ¿verdad? Cuando vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Bien, ahora, ¿cómo va a ser esto? Cuando nosotros observamos la Escritura, vamos a observar que el apóstol San Pablo siempre nos menciona que nosotros, como creyentes, no estamos puestos para ira. Al contrario, Dios no nos salvó para luego darnos en la torre. Hermanos, no, es que Dios nos salvó, ¿verdad? Y quiere abatirnos, quiere hacernos sufrir, quiere que pasemos, ¿no? Dios nos ha salvado para después estarnos perjudicando y lastimando. Dios no nos salvó para ira. Dice la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 5 a 10, que el día del Señor, ¿verdad?, se refiere a esa época en el cual el Señor va a tratar con el pueblo de Israel, castigándolos por su pecado, para que se arrepientan y dándoles la bendición que prometió. Sin embargo, este día dice el apóstol Pablo que va a venir como un ladrón en la noche, que cuando ellos digan que paz y seguridad, o sea, se refiere a lo que va a ser el ambiente del inicio de esa última semana. ¿Lo recuerdan? Dijimos que iba a ser un pacto. Este pacto, ¿qué le iba a dar al mundo y al pueblo de Israel? Paz y seguridad, y eso les iba a permitir construir su templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mundo está buscando ahorita? Paz y seguridad, ¿sí? Entonces, va a llegar el momento donde esa paz se manifiesta en el mundo. Hermanos, sí va a haber un tiempo de paz global, pero esa paz global va a durar un poco. ¿Cuánto tiempo va a durar? Menos de 3 años y medio, ¿sí? Eso es lo que va a durar, pero sí la va a haber. Y cuando el mundo la vea, va a decir, eso es lo que estábamos esperando, ¿sí? Este era el sueño dorado de la humanidad, al fin llegó, ¿sí? Entonces,
Esto es lo que va a suceder. Sin embargo, cuando ellos estén en este ambiente de paz y seguridad, ¿qué va a venir sobre el mundo? La destrucción repentina, ¿verdad? Dice entonces el apóstol San Pablo, hablando de esto, más vosotros. ¿Sí? Ahora se refiere a quiénes? A nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos no hemos sido puestos para ira. Entonces, todo ese tiempo de la última semana, entonces lo podemos concebir como los 7 años en donde Dios va a dejar descargar su ira sobre la humanidad. A veces nos cuesta trabajo pensar que Dios haga esto, ¿no es cierto? Pocas veces nosotros pensamos en la ira de Dios. Sin embargo, la Biblia lo menciona en diferentes partes. Dice, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, no significa que la ira de Dios sea esa ira incontrolable, ¿verdad? Que en ocasiones nosotros tenemos, ¿no? Cuando el hijo, ¿verdad? Ya no lo aguantamos y ya hicimos todo, ¿verdad? Ya le dimos con el guaracho, ya agarramos, ¿verdad? Un palo y se lo rompemos en la cabeza y vete, ya no quiero saber de ti. No es ese tipo de ira, ¿verdad? La ira de Dios, recordemos, es una de sus cualidades que es perfecta y que está en perfecto equilibrio con toda su personalidad. ¿Sí? A nosotros nos cuesta trabajo entenderlo porque nosotros no somos así. Nosotros somos cargados siempre hacia un lado. Es lo que dicen mis alumnos en la universidad, ¿verdad? Que yo soy medio barco. Siempre estoy buscando la manera de hacerlos pasar. No me han entregado un trabajo y les mando un correo. Oye, no me entregaste el trabajo. Si no me lo entregas mañana te repruebo. ¿Cuántos maestros hacen eso? Uno. Pues yo sí. Todavía llegan, ay, profe, discúlpeme, ya subí calificaciones a la red. Ay, profe, pero es que mire, a ver, ¿qué pasó? No, es que, okay, ¿tienes el trabajo? A ver, ok, te lo califico, mañana cambio la calificación. Dice, uy, qué padre un maestro así, ¿verdad? Y fíjense que a pesar de eso, reprueben los alumnos. Tengo alumnos que reprueben. Yo tiendo hacia qué? Hacia la benevolencia. Y me lo han dicho muchas veces, es que tú confías en todos. Eres bien confiado. Me gusta confiar en la gente. Pero hay compañeros míos que dicen no. Dicen, no, yo no. Ya le dije, no. Ya me lo trajo, no, ya no le recibo nada. Y lo reprueban. Eso nos hace a nosotros, hermanos, tender a pensar que Dios es igual. Cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos en el bonachón, ¿verdad? No, así es que Dios, ¿verdad? Casi siempre pensamos en el gordito que se aguanta todas las bromas en la escuela, ¿verdad? No, sí, dale duro, no, sí, él aguanta, él aguanta. Y cuando pensamos en la ira, en el enojo, en la justicia de Dios, nos cuesta mucho trabajo equilibrarlo con su amor. Recordemos que entre las cualidades de Dios está la perfección y todos sus atributos de justicia, de amor, de benevolencia, de ira, de enojo están perfectamente equilibrados, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios viene y viene de manera justa, y voy a hacerlo de esa manera, y viene de manera amorosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha hablado, Dios ha dicho, Dios se ha dejado ver, se ha dejado conocer, y el mundo sistemáticamente lo ha rechazado. ¿Sí? Entonces ya no queda más. Llega el momento donde Dios tiene que trabajar. ¿Dónde estamos nosotros?
Dice la Escritura, ¿verdad? Que nosotros no hemos sido puestos ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar la salvación. ¿Sí? Para llegar a ese punto en donde estemos con nuestro Señor. Tan es así que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, escribió esta frase en Apocalipsis 3:10. ¿Alguien me lo quisiera leer, por favor, en voz alta? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí encontramos el pasaje. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios dice para su iglesia? ¿Sí? Está hablándole al apóstol Juan, ¿sí? A la iglesia. Le está diciendo ¿qué cosa? Que por cuanto ha guardado, ¿qué cosa? La palabra de su... ¿A qué se refiere con la palabra de su paciencia? ¿Qué será? El Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es la proclamación de la paciencia de Dios, hermanos. Sí. Es cuando Dios te dice, no me entregaste el trabajo, mándamelo esta misma noche, me doy hasta las 8 de la noche. La paciencia extraordinaria. Es la paciencia de Dios, ¿no? En el Evangelio precisamente es lo que se nos muestra. Es cuando Dios está diciendo, mira, te amo. Lo que tienes que hacer es recibir a Cristo como Salvador personal y estarás conmigo. Es lo único que necesitas. Ven, aquí te espero. Mándame un email o un WhatsApp y aquí estoy. La paciencia, la palabra de la paciencia. El guardar la palabra de la paciencia no es otra cosa más que ¿qué? Que haber recibido ese Evangelio y vivir de acuerdo con él. No está hablando de religiosidad, ni está hablando de ir a la iglesia. No, por favor, no, los muchachos no se me vayan a ir por otro lado. Está diciendo que nosotros tenemos una relación personal con Dios y que vivimos de acuerdo con esa relación. Todo lo demás, ¿verdad? Puede variar, pero lo que no puede variar es que mi relación con Dios a través de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos encontrando aquí. Dios no nos puso para ira. Y la ira de Dios va a caer sobre el mundo entero. Es la hora del juicio sobre el mundo. Eso es lo que vamos viendo aquí entonces. La iglesia pues no se encuentra preparada para pasar por ese tiempo. Obviamente ya muchos de ustedes saben lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia? Será arrebatada. Será arrebatada. Ya vieron la película, ¿verdad? Dejados atrás. Sí, no es Dejados atrás. El remanente, ¿verdad? Que por cierto me dijeron que yo no la vi, pero me dijeron que no era una película así muy... No. Está como la película de Moisés. Sí. Esa sí la vi. Decía mi esposa de la película de Moisés después de haberla visto, me dice, ¿sabes a qué se me imaginó? Me dice, ¿a qué? ¿Te acuerdas de la película de Chico Little? Al final, la última escena, ¿recuerdan ustedes la escena de Chico Little, la última escena? Sí. Están todos en el cine viendo la película de Chico Little, ¿verdad? Y están sentados ahí, la patita fea, Chicken y el puerquito, ¿verdad? Y se voltea y dice, ay, dice, es igualita la realidad. ¿Recuerdan cómo los pintaron en la película? Sí. Todos los superhéroes y todo, ¿no? Así está la película De Moisés. de Moisés, ¿verdad? Todo exagerado y fuera de la realidad, pero en fin. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, hermanos, para nosotros como iglesia es un plan muy particular, ¿sí? Efectivamente, como ustedes ya mencionaron,
Uno de los eventos importantes de este tiempo, olvidando ya la película de Remanente, ¿verdad?, es el evento de la resurrección. La resurrección es uno de los eventos importantes y más importantes de la historia del cristianismo. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, enfocó directamente el problema. Pablo, uno de los elementos básicos de la proclamación del apóstol San Pablo siempre fue la resurrección. A donde quiera que él llegaba y predicaba el evangelio, siempre hablaba de la resurrección. La resurrección de Cristo y obviamente la resurrección de los muertos, de los creyentes, ¿verdad? Y siempre hablaba del hecho de que Cristo iba a regresar. Fíjense que fue muy interesante porque el mensaje de Pablo no es como algunos de nosotros, ¿verdad?, que llegamos a evangelizar y decimos, no, pues recibe a Cristo como Salvador personal y te va a dar vida eterna, ¿verdad? ¿Lo recibe? Sí lo recibo. Pues bienvenido a la iglesia. Y ya, le paramos. Pablo siempre llegaba predicando el evangelio, pero junto con la predicación del evangelio iba el mensaje del retorno de Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador personal y sabe que se va a enfrentar físicamente con Jesucristo y que va a volverlo a ver? ¿Qué pasa? ¿Amén? Hay gozo. Y noten ustedes que la perspectiva del cristianismo cambia. Cuando nosotros le predicamos el evangelio a una persona sin considerar la resurrección de Cristo y su venida, normalmente la gente se queda con un concepto religioso del evangelio. Es que me están predicando para que yo vaya a la iglesia. Y nos quedamos con esa idea. Empezamos a pensar que de lo que se trata es de una religión. Pero cuando le hablamos de que Cristo va a regresar y se va a encontrar con Él y Él con Cristo, la persona cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación ya de carácter personal. Entonces, lo que Pablo hacía siempre que llegaba a todos los lugares era proclamar el evangelio y hablar del regreso de Cristo. Eran temas muy ligados en el ministerio de Pablo. Cuando llegó a Tesalónica, así lo hizo. Sin embargo, cuando Pablo salió de Tesalónica y se fue a visitar otros lugares, pues algunas personas de la iglesia se empezaron a morir. Y entonces llegó la inquietud de los hermanos tesalonicenses que le preguntaban, que empezaron a preguntarse, bueno, pues mi papá recibió a Cristo como Salvador personal, pero se murió y Cristo no ha regresado. Ay, ¿qué va a pasar con él? Pues ni modo, ya se va a quedar aquí. Y ellos empezaron a crear ciertas ideas e inquietudes, de tal manera que Pablo se enteró de esto a través de uno de sus compañeros de ministerio y les escribió una carta. Esta es la carta primera a los tesalonicenses, y en el capítulo 4 el apóstol San Pablo les empieza a decir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Noten ustedes, hermanos, que la resurrección de cada uno de nosotros es un evento que depende básicamente de otro evento. ¿Cuál es el otro evento? El otro evento es la resurrección de Cristo. Si nosotros resucitamos, ¿es por qué? Porque Cristo también resucitó. Por eso el apóstol San Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le decía, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces, como Cristo resucitó, nosotros tenemos garantía de que vamos también a resucitar. Pero no solamente eso. Además de esto, Pablo les agrega algo más. Les dice que también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Que en el momento en que nosotros muramos,
No nos vamos a quedar en el abismo, no nos vamos a quedar en el limbo, no nos vamos a quedar flotando en el aire, sino que ¿qué nos va a pasar? Vamos a estar ¿con quién? Con Cristo. Eso es algo que algunas personas me han preguntado. Oye, hermano, ¿y qué pasa cuando la persona muere? ¿A dónde se va? ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán su relación? Bueno, el libro de Eclesiastés es muy claro. El libro de Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo creó. ¿Qué pasa con el creyente que muere? Su espíritu está con Dios. Entonces, ¿qué pasa con la resurrección? Esa es una de las preguntas que me han hecho. Miren, es un poquito complicado. Me llevé como alrededor de 10 horas tratando de explicarlo en mi clase en la iglesia. Tenemos toda la tarde. Tenemos toda la tarde. Y mañana. En primer lugar, permítanme decirles, cuando nosotros estamos hablando de la resurrección, tenemos que entender que estamos hablando de dos planos de la realidad. El plano terrenal nuestro y el plano espiritual, que son dos planos totalmente distintos. ¿Qué pasa con la persona que muere? La persona que muere va a la presencia de Dios. Aunque no sea creyente. No, el creyente. El creyente. El que no, ¿a dónde va? Al infierno. No hay más. ¿Sí? Hay varias maneras en que el infierno se presenta dentro de la escritura. Se presenta como el Hades, se presenta como el infierno, se presenta como el lago de fuego, ¿verdad? Hay muchos términos que se utilizan dentro de la escritura. Si quieren conocer más estos términos, les recomiendo que lean bien la historia del rico y Lázaro, que es una de las historias más impactantes, de demasiados detalles en esa historia, ¿verdad?, que hablan precisamente de la muerte y de la resurrección, ¿verdad? No voy a entrar ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en dos planos, ¿sí? El creyente vivo, el creyente que muere, a la presencia del Señor. El inconverso que muere, al infierno. Eso es todo lo que pasa. Pero noten que en este caso ya estamos pasando, ¿sí?, de estos dos niveles, ¿sí?, el área material y el área espiritual. ¿Qué no tiene el área espiritual que tiene el área material? Carne, el cuerpo, tiempo, espacio, movimiento. Cuando nosotros entramos al terreno espiritual, hermanos, estas cosas son vanas. ¿Recuerdan ustedes al Señor Jesucristo penetrando después de muerto al plano terrenal? ¿Cómo era? Pues tenía el poder de atravesar paredes. A ver, hermanos, vamos todos, nos paramos y a la de 3 cruzamos a otro lado. Que te vaya bien. Paso de fe, hermanos. Paso de fe, con fe, hermano, con fe, sí se puede. Para este lado. Este lado. Notamos entonces la diferencia. Cristo podía, pero es más, ¿sí?, le dice a sus discípulos, tócame. O sea, ¿qué pasaba? Se lo puede pegar, no pasaba. Caramba. Entonces, ¿cómo está el asunto? Está, pero no está. Se toca, pero no tienen cuerpo. ¿Qué es todo eso, verdad? Bueno, todos estos elementos son los que tienen que ver con la resurrección, ¿sí? Es el hecho de pasar de un estado a otro, de una dimensión terrena a una espiritual. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, precisamente mencionaba ese hecho. Y él hablaba de nuestro cuerpo como nuestra casa terrenal.
Y él decía que esta casa terrenal, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acabar. Pero esperamos una, ¿qué? Un mejor edificio no hecho de manos. ¿Sí? No hecho de manos, sino un edificio espiritual. Entonces, ¿qué pasa con la persona que resucita? La persona que resucita, en ella hay un cambio de lo material a lo que? A lo espiritual. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se hace polvo. Se hace polvo. ¿Qué es lo que resucita? Dice el apóstol San Pablo, espíritu vivificante. ¿Sí? Uno de los problemas grandes que nosotros tenemos para entender la resurrección es el problema de pensar en que vamos a revivir. Resucitar no significa revivir, significa nacer a una nueva vida, a una nueva dimensión al estar con el Señor. Ahora, noten, ¿qué pasa aquí? Vean el pasaje, volvemos. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también que traerá Dios con Jesús a los muertos en él. Fíjense nada más, ¿en dónde están los muertos? Ahora sí, ya sé dónde están los muertos. ¿Están con quién? Con el Señor Jesús. Allí están los muertos. ¿Qué es entonces la resurrección? Separación de cuerpo y espíritu. Cambio al cuerpo espiritual. ¿Dónde están los muertos? Jesucristo. ¿En qué dimensión? Divina. Espiritual. Y de pronto el Señor Jesucristo, ¿a dónde va? Viene a una dimensión terrenal. ¿Qué es la resurrección? Es venir de esa dimensión espiritual y entrar nuevamente a una dimensión material, pero con un cuerpo glorificado, celestial. ¿Sí lo cantamos? No, ustedes son más inteligentes. En mi iglesia me tomó 10 horas explicar. ¿Sí lo notamos? Venimos como extraterrestres. Sí. Esto es básicamente, sí, Pedro. También van a resucitar los inconventos para perder. Ah, sí. Vamos a tocar eso mañana o tal vez hoy en la noche. Así vamos a llegar allá. Pero eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces estos personajes, ¿verdad? Todos los creyentes de pronto que están en la presencia del Señor, de pronto vienen a esta escena, que es una escena terrenal. Pero ya venimos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado. ¿Qué pasó con el cuerpo viejo? Se quedó en la tierra. Ya se quedó en la tierra. Entonces, hermanos, nada de que el Señor va a empezar a juntar mis huesitos, ¿verdad? Y va a levantar nuevamente mi cuerpo. ¿Sí? Nada de eso, no vamos a revivir, vamos a resucitar. Ahora, obviamente, uno de los elementos que también tenemos que entender es el factor tiempo. Aquí dentro de este mundo, de esta área terrenal, ¿verdad? Nosotros medimos el tiempo. ¿Sí? Quienes me conocieron, por ejemplo, Samuel, que me conoció cuando éramos niños, ¿verdad? Gloria, que me conoció. Ya te dijeron bien. No escuchó, estaba dormido. Bueno, hay muchos que me conocen, bueno, hay muchos, hay algunos que me conocieron cuando niño, ¿verdad? Pedro también. Sabrá mi hermano, ¿verdad? Que nuestro cuerpo ha cambiado. Sí. Algunos para bien, otros para mal. Yo sigo levantando pasiones todavía. Ella lo sabe. 40 años y no me deja. Muchas personas piensan, ¿verdad?, que el cuerpo va a resucitar. La pregunta era entonces, ¿cómo va a resucitar?
¿En qué tiempo de su edad? ¿A los 25, a los 18, a los 30? ¿Cómo les gustaría? Hermanos, Como sé. ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué es lo que tenemos? Ahora, otra de las preguntas grandes que hacen al respecto es el hecho de que si nosotros nos vamos a reconocer cuando estemos muertos. Yo sé que hay hermanos que dicen que no, ¿verdad? A menos que Le caiga bien. que le caiga bien. Que es más, no te va a conocer. Que le deba. Si me debe, menos te voy a conocer. O si le debo, pues peor. No puede conocer. Cuando nosotros entramos a la historia del rico y Lázaro, nos damos cuenta, hermanos, y entendemos de que la resurrección es un acto también de conciencia. Resucitamos con conciencia. Al ver la historia, tenemos ahí tres personajes importantes. ¿Quiénes son? Abraham, el rico y Lázaro, ¿verdad? Cada uno de ellos, ¿verdad?, en su respectivo lugar. ¿Dónde está el rico? Dice en el Hades. ¿Y cómo estaba en el Hades? Sufriendo, atormentado, ¿sí?, en el fuego. Y estaba con un calor. ¿Qué le dice a Abraham? Padre Abraham, manda a Lázaro, ¿sí?, que remoje su dedo, porque estoy aquí atormentado. Ahí encontramos el grado de conciencia. Este hombre, estando condenado, tenía conciencia y conocimiento de estos dos personajes. A uno lo conocía físicamente y a otro no. Nunca había visto a Abraham. ¿Pero qué pasó? Lo reconoció. Lo reconoció. Había conocido a Lázaro. Y cuando lo vio, ¿qué le dijo? Manda a Lázaro, que venga. O sea, había pleno conocimiento de las personas que estaban allí. Entonces, las personas, cuando resucitemos, cuando estemos con un cuerpo transformado en la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a tener plena conciencia. Una pregunta, hermano. Entonces, cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿renació o resucitó? Ahí fue que resucitó. ¿Sí? Porque siguió- Sí. Porque después, ¿qué pasó? Murió. Volvió a ver. Sí. Todos los que resucitaron cuando el Señor Jesucristo murió, tuvieron que morir después también. Entonces revivió. Revivió. Esa es la palabra, revivió. Revivió, ¿sí? Pero después murió nuevamente. Remurió. Entonces, es interesante, ¿verdad? Ay, niño. Así que entonces tenemos ese detalle ahí. Entonces resucitamos, pero con plena conciencia. Sabemos en dónde estamos, ¿sí? Entonces sabemos que estamos sufriendo o sabremos que estamos gozándonos en la presencia del Señor. El gozo será grande. Entonces, si vamos a conocer a las personas, vamos a tener plena conciencia de quiénes somos. Obviamente, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, glorificado, pero con la plena conciencia de que vamos a poder conocernos. Algo va a haber allí, ¿verdad?, de capacidad para poder conocer, a pesar, ¿verdad? Ay, mira, ya qué bonito cuerpo te dio el Señor ahora, ¿verdad? Perdiste 60 kilos, ¿verdad? Es un cuerpo nuevo, ¿verdad? Diferente. Vamos a poder conocernos. Entonces, sí hay ese grado de conciencia en la resurrección. Otro de los elementos importantes aquí, que no quiero cerrar este aspecto de la resurrección, es el hecho de que algunas personas también se me confunden mucho cuando empezamos a hablar de lo que es el seno de Abraham, ¿sí? Y algunas personas piensan que cuando hablamos del seno de Abraham estamos hablando de una especie de estado intermedio, que nosotros morimos y dormimos en el seno de Abraham para después despertar y regresar con el Señor, ¿sí? Y no es así. La palabra seno de Abraham simplemente es una palabra que se emplea para hablar de algo cercano, ¿sí? Es un lenguaje rabínico para hablar de estar en la presencia de Dios, ¿sí? La pregunta es, ¿en dónde estaba Abraham?
Cuando murió, ¿a dónde se fue? Dios. Entonces estamos en el seno de Abraham, estamos en el seno de Dios, ¿verdad? Entonces el seno de Abraham es una frase, es una palabra, es un concepto para referirse a la presencia de Dios. Y así lo encontramos en algunos pasajes de la Escritura. Es exactamente lo mismo con el paraíso. Seno de Abraham, paraíso, presencia de Dios, cielo, eso es la misma cosa. Son diferentes formas de expresarnos, de estar en la presencia de Dios. Así que cuando nosotros morimos, nos vamos para allá. ¿A dónde se fue el ladrón que murió junto con Cristo? Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y estando en el paraíso, obviamente, ¿verdad?, estuvo en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede. Ya, resumiendo entonces hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cristiano, el hombre de fe que muere? Su espíritu va a la presencia de Dios. ¿Y el cuerpo? A la tierra donde fue tomado. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces después? Dice aquí la Escritura, ¿verdad?, que cuando esto suceda, entonces Dios nos va a traer juntamente ¿con quién? Con Jesús. Vamos a estar unidos con Él. Dice, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué utilizan la palabra dormir? ¿Recuerdan ustedes que hablábamos ayer de las metáforas, de las figuras del lenguaje? ¿Sí? ¿Qué pasa con la persona que muere? ¿Cómo está? Está como dormida. Sabemos que está muerta, pero parece que está dormida. Es una metáfora, ¿sí? Y como sabemos que vamos a la presencia del Señor, obviamente, más aún la metáfora es preciosa, ¿verdad? Porque cerramos los ojos y lo sabemos dónde. Ahí con el Señor. ¿Sí? Qué dormidota, ¿verdad? ¿Sí? Resucitamos, estamos con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando suene la trompeta, ¿quiénes van a aparecer? Los muertos en Cristo. Todos los que habían muerto en Cristo. ¿Sí? Ahí todos van a aparecer juntamente con el Señor. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. ¿Quieren tomar una agüita? Sí. Les invito, miren, ahí a Pichata. Adelante. 15 minutos. Disculpen, primero hay que pasar de izquierda a derecha para que haya una línea continua, y primero las visitas, ¿sí? Pueden ser, la cordialidad siempre es parte de eso. Gracias. Hay visitas, ¿no? ¿Verdad?